Buenas noches para todos. Para el desarrollo de la práctica número uno, actividades a desarrollar, como primer punto se refiere a instalar MATLAB o Scilab. En este caso tengo instalada la versión MATLAB 7.5. Es una versión, aunque es un poco antigua, cumple con los requisitos para realizar esta práctica. Para el punto número 2 dice realizar un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total entre ellas. Los datos que se requieren deben ser ingresados por el usuario. Entonces el programa que desarrollé, ya aquí los tengo previamente grabados en el editor de MATLAB. Este es el programa realizado como tal. El primer comando CLC lo que me hace es borrar los registros anteriores y comenzar un nuevo programa. La primera variable es bin con el comando input, en el cual genero un texto para que se pueda visualizar y el usuario pueda digitar los datos de una manera más amable. R1 es el valor de las resistencias, R2 es de la primera resistencia, R2 de la segunda. Como tal hay una fórmula pues que es R total, la cual es R1 más R2, y para hallar los voltajes en el divisor de frecuencias, entonces está con la fórmula que es el voltaje de la resistencia 1 es igual al el voltaje entrada por la resistencia sobre la resistencia total. El voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje de entrada por la resistencia 2 sobre la resistencia total. Al dar esto, entonces me genera la primera variable, que es la primera variable de entrada, y se inserte el voltaje de la fuente. En este caso vamos a dar como ejemplo 10 voltios. Siguiente a esto me pide que inserte el valor en ohmios de la resistencia número 1. Entonces le voy a colocar para esta un valor de 30 ohmios. Inserte el valor en ohmios de la resistencia número 2, voy a colocar un valor al azar, puede ser 25, generando como respuesta que la resistencia total del circuito es 55 ohmios, el voltaje en la resistencia número 1 es de 5,45 voltios y en la resistencia número 2 el voltaje es de 4,54. Esto de esta manera se describe en el programa respuestas que cumplen con el requisito de acuerdo al ejercicio número 2. Para el ejercicio número 3 dice que es realizar un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente, formado por dos resistencias a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos también, igual que en el ejercicio anterior, deben ser ingresados por el usuario. En este caso el programa que realicé es el siguiente. Tengo acá seleccionado. Igual como les mencioné anteriormente, el comando CLC me borra los registros y ejercicios anteriores, haciendo que se vea nuevamente una página en blanco. Entonces acá me habla que la corriente total es igual a input, el comando que mencionaba en el cual el usuario puede interactuar y generar las variables. R1 para dar el valor de la resistencia número 1 y R2 para dar el valor de la resistencia número 2. Igualmente con el comando input es para que el usuario pueda ingresar los datos que se requieran. Las fórmulas para trabajar esto es que la corriente de R1 debe ser igual a la corriente de entrada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más R2. Y para la corriente de la resistencia 2 es igual a la corriente de entrada por resistencia 1 sobre resistencia 2 más R1. Vamos a dar Enter, el cual ya me aparece como para colocar los datos de entrada, inserte el amperaje de la fuente. En este caso voy a colocar que son 20 amperios de entrada. Como corriente de entrada me visualiza acá que son 20
20 amperios. Me pide como segundo dato insertar el valor en ohmios de la resistencia número 1. Voy a colocar en este caso 40. Y para el valor de la resistencia número 2 voy a colocar 67. Al dar Enter me debe ya dar la respuesta de la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia número 2. La resistencia 1 me aparece que es un amperaje de 12,52 amperios y para la resistencia número 2 me aparece un amperaje de 7,47. Para el siguiente ejercicio dice realiza un programa que captura el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmio y almacene el primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en el segundo arreglo el valor de las resistencias en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Adicional también me está pidiendo el ejercicio que una vez se hayan generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios y se debe mostrar el resultado al usuario. Entonces también de este ejercicio tengo pregrabado el programa, cuál es el siguiente. Nuevamente con el comando clc borraré los registros de los ejercicios anteriores. Como primera variable de entrada se llamará voltios, comando input, el cual dice inserte el valor del voltaje que desea convertir. La segunda variable de entrada es resistencia, con el comando input, el cual le va a pedir al usuario que inserte el valor de resistencia que desea convertir. Las fórmulas para hallar cada una de las conversiones de unidades son las siguientes. Para el voltaje entonces se van a pedir milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios, cada una con sus respectivas fórmulas. En el caso de los milivoltios entonces es la variable entrada voltios por 10 elevado a la 3. Para microvoltios es voltios por 10 elevado a la 6, nanovoltios elevado a la 9. Para kilovoltios es ya elevado a la menos 3 por 10 elevado a la menos 3 y megavoltios es por 10 elevado a la menos 6. Para el caso de las resistencias entonces está pidiendo miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Entonces, como tal la variable, la ecuación para poder dar el resultado es resistencia por 10 a la 3 para miliohmios, para microohmios es por 10 a la 6, por 10 a la 9 para nanoohmios, para los kiloohmios es por 10 a la menos 3, para megaohmios es 10 a la menos 6. Ya cuando se obtengan estos datos, dichos resultados, el siguiente punto es el valor de la corriente. El valor de la corriente es voltios sobre resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, en la cual también se deben hallar las variables 2, la conversión de los datos en corriente. En este caso se traduce a miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Igualmente que en los ejercicios anteriores, es la corriente por 10 a la 3 para hallar los miliamperios, para microamperios es por 10 a la 6, para nanoamperios es por 10 a la 9, para los kiloamperios es por 10 a la menos 3 y para megaamperios es por 10 a la menos 6. El siguiente vamos a dar enter para ejecutar el programa. La primera variable dice inserte el valor del voltaje que desea convertir. Voy a dar 1000 voltios. Siguiente entrada es inserte el valor de resistencia que desea convertir. Voy a colocar 10.000 ohmios. Genera una serie de datos debido a que son muchos valores que se van a ejecutar. Entonces
De inmediato me aparece que son para milivoltios, me aparece que entonces 1.000.000 de milivoltios, microamperios me dice que es 1 elevado a la 9. Para los nanovoltios me parece que es 1 elevado a la 12, me dice que es 1 kilovoltio, me dice que es 1 elevado a la menos 3 megavoltios. Ya siguiente a esto son las operaciones de la resistencia. Entonces, para megaohmios me aparece que es 1.000.000 de megaohmios, me aparece que es 1 por 10 a la 9 microohmios, me aparece que es 1 por 10 a la 12 nanoohmios, me parece que es 1 kiloohmio y que es 1 elevado a la menos 3 megaohmios. Después de ejecutar la operación me aparece que es 1 amperio, es la corriente total que está circulando por el circuito. Me dice que hay 1.000 miliamperios, es igual a 1 amperio. Me parece que hay 1.000.000 de microohmios, me parece que hay 1 por 10 a la 9 nanoamperios, me aparece 1 por 10 a la menos 3 kilómetros y hasta llegar a los megaamperios, que es 1 por 10 a la menos 6. De esta manera hemos finalizado la presentación de los ejercicios propuestos en la práctica número 1. Muchas gracias por su atención.